Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 14 de los versos 12 al 20. En la primera parte de este capítulo vimos cómo solo hay dos alternativas: seguir a Dios o seguir al diablo. Aquí empezaremos viendo qué pasa con los que mueren creyendo en Cristo y también cómo la tierra será cegada y la cosecha. Bienaventurados los que mueren en el Señor, es el tema del versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La paciencia de los santos es que resistan en medio de la más terrible persecución. Los que morirán como mártires por haber guardado la palabra de Dios hasta el fin y se hayan aferrado a su testimonio de fe en Cristo Jesús. Será la última oportunidad, pero la recompensa será que descansarán de sus trabajos, dice la Escritura, y como un aliciente, yo creo, sus obras les serán recordadas. Siguiente tema: la tierra será cegada, versos 14 al 16. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bueno, el que viene en la nube es el Señor Jesucristo, con una hoz aguda, y metió su hoz aguda en la tierra, y la tierra fue cegada. Es el juicio de Dios en la tierra. En la cosecha de la que nos habla toda la Biblia, cuando la cosecha está lista para la siega, a nosotros solamente nos ha correspondido tirar la semilla. Así lo dice primer libro a los Corintios, capítulo 3, del 6 al 7. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, si es Dios quien da el crecimiento, Él mismo es quien cosecha. Igualmente en este periodo también la cosecha es por el Señor Jesús. Jesucristo se refirió a una cosecha que será recogida para el reino de Dios. Marcos 4, del 26 al 29. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y el verso 29 dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, también en la parábola de la cizaña se menciona la forma de la cosecha. En Mateo 13, del 24 al 43, tú lo puedes leer todo en tu casa, el significado del Hijo del Hombre que toma su hoz para cegar la cosecha no solo habla de juicio, sino también de la recolección de la buena cosecha. Solamente voy a leer los versículos 41 y 42 y 43 de Mateo 13. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mucho ojo con este último versículo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, el Hijo del Hombre también tiene una cosecha que recoger, aquellos que pertenecen a Él. Aunque muchos aceptarán la marca de la bestia en esa segunda mitad de la gran tribulación, también habrá muchos que no lo harán por mantener su testimonio de Cristo en su vida. Esta cosecha separará a los fieles que habrán aceptado a Cristo de los que le habrán rechazado.
Vamos con el último tema de este capítulo, es la recolección de la vendimia. Versos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, o sea, la cortó, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El versículo 20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahorita vamos a ver a cuánto equivalen esos 1600 estadios. Esta metáfora de cortar racimos de uvas de la viña de la tierra, que luego son pisoteadas en el lagar, habla del juicio sobre las naciones de la tierra sin Dios. Entonces, el profeta Isaías dio la siguiente descripción, una comparación bien tremenda. Isaías 63, del 3 al 6. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó de mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué de mi furor, y derramé en tierra su sangre. Qué tremenda y maravillosa es la Biblia, la palabra de Dios. Cómo relaciona lo que dijeron los profetas cientos de años antes de Cristo, y que coincide perfectamente con las revelaciones que recibió el apóstol Juan sobre el Apocalipsis. A mí me parece increíble cómo hay gente en este tiempo que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, o quizás que la Biblia no es suficiente y tienen que complementarla con las tradiciones hechas por los hombres, como si a Dios se le hubiera olvidado poner en su palabra algo y el hombre lo quisiera complementar. ¿Desde cuándo Dios ha necesitado que el hombre le ayude? Bueno, ese fue un paréntesis. Continuamos. Muchas naciones tendrán que soportar el juicio de las copas de la ira de Dios. No solo las uvas serán cosechadas, sino que la vid también será cortada. Ya no volverá a dar fruto. En esta imagen profética, porque todo es simbólico, las naciones se describen como racimos de uvas que habrán madurado y serán cosechadas y arrojadas al lagar, donde serán pisoteadas. El lagar era el lugar donde pisoteaban las uvas para sacar el jugo. Entonces así se formará una corriente de sangre que correrá o fluirá en el valle de la decisión. Así lo llama el profeta Joel, el valle fuera de Jerusalén. También al valle fuera de esta ciudad se le llama también el valle de Josafat, nombrado así por el profeta Joel. Vamos a ver qué dice Joel 3, del 12 al 17. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas son como las tinajas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión, y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblará. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla.
También Zacarías 12, del 9 al 11, menciona que en aquel día el Señor se dispondrá a destruir a las naciones que se han levantado contra Jerusalén. Fíjate bien cómo Dios sigue protegiendo a su pueblo esperado, Jerusalén. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto a Ladrimón en el valle de Megiddo. Sí, pero finalmente los cuidará. Apocalipsis 16, 12 al 16 dice: bajo la influencia del anticristo, millones de personas marcharán contra Jerusalén en ese día. Las naciones se reunirán en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Esto lo vemos en Apocalipsis 16, 16. Por eso dije al principio que este capítulo nos da un adelanto de lo que será la batalla del Armagedón. Y vamos con el versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. La sangre de las naciones malvadas, anticristianas, va a fluir por casi 320 kilómetros. Esos son los 1600 estadios. Y de altura, hasta la altura del freno de los caballos, como de 1,5 metros. ¿Qué será el resultado de esto? Un terrible flujo de sangre en ese día. Es un día en el que solo Dios sabe cuando estalle la batalla del Armagedón y las naciones. Las uvas serán pisoteadas, la vendimia será la cosecha cumplida en el Armagedón. Si te fijas, este valle es llamado de diferentes maneras: el valle de Josafat, el valle de la decisión, el valle de Megiddo, y la batalla es llamada la batalla del Armagedón. Como resumen de estos últimos versículos del Apocalipsis 14, del 17 al 20, te puedo decir lo siguiente. Isaías 63, del 1 al 6 dice: sobre la segunda venida de Cristo, viene a pisar el lagar él solo y a juzgar a los que le rechazaron, y la sangre le es salpicada en sus vestiduras. Esto que dice Isaías es diferente a cuando Jesús vino por primera vez y derramó de su sangre por los perdidos. Ahora los perdidos, que no se han querido arrepentir, irán a juicio. Esto es en los últimos tiempos, en el lugar en el que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Muy bien. En el verso 20, donde dice pisado el lagar fuera de la ciudad o fuera de Jerusalén, se compara con la distancia entre Dan y Beerseba. 1600 estadios son aproximadamente entre 300 y 320 kilómetros. Y es donde Jesús domina la rebelión de los que se levantaron contra Dios. Es la guerra del Armagedón, donde Cristo prepara el tiempo de su reinado en la tierra. Y con respecto de la cantidad de sangre hasta la altura de los frenos de los caballos, pues es más o menos la altura de 1,5 metros. Imagínate, un río de sangre de 300 o 320 kilómetros y 1,5 metros de altura. Es Armagedón, el monte de la matanza. Todo Palestina es el lugar de la guerra final del Armagedón. Es un periodo que comienza en la segunda mitad de la gran tribulación y termina con la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Terminamos el capítulo 14 y te recuerdo, lo que hemos visto aquí no es para asustarte, sino para que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador y entrar dentro de los redimidos que se salvarán de estas calamidades. En Jesucristo está la solución. Dios me los bendiga.